Hola traders, hoy quiero compartirles un patrón de vela extremadamente poderoso en el trading que influirá enormemente en nuestra estrategia y se convertirá en una de las bases fundamentales para confirmar nuestras entradas en cada operación. Estamos hablando nada más y nada menos que el patrón de vela envolvente. Este es clave para identificar cambios significativos en el mercado, así como en reacciones de zonas de oferta y demanda. Sin más preámbulo, comencemos. El patrón de vela envolvente puede presentarse de las siguientes maneras. Como podemos ver acá, una vela, en este caso alcista, la vela azul, que es cubierta completamente por otra vela roja, bajista en este caso, forma un engulfing candle bearish o un engulfing candle bajista, donde esto identifica de que los vendedores han tomado el control del mercado. En cambio, cuando vemos una vela bajista que es envuelta por una vela alcista, aquí denota de que los compradores han tomado el control del mercado. Esta misma situación suele presentarse en diferentes formas, donde estas son las más confiables para operar la estrategia. Esta es un término medio, ya que la mecha en esta vela no está completamente envuelta, pero el cuerpo de la vela sí envolvió la anterior. Este tipo de velas o patrón tiene distintas formas de entrada. Por ejemplo, la fórmula que se envuelve dentro de este tipo de patrón es la siguiente. En esta vela envolvente es igual, o dentro del cuerpo de esta vela podemos encontrar un drop base drop, y la cual tenemos una zona de oferta aquí dentro en esta vela. En cambio, en la vela envolvente alcista representa la siguiente fórmula: rally base rally. La ubicación donde se forma en esta vela va a ser sumamente importante, porque no en todas partes donde se forme esta vela quiere decir que es óptima para tomar una operación. Pero si vemos que esta vela se forma en combinación con una zona de oferta o demanda o de algún patrón, como lo que ya he mostrado anteriormente en los primeros videos, quiere decir que puede ser una confirmación clara para ir en nuestra dirección que estamos esperando en el mercado. Entonces, por lo siguiente, esta vela, como podemos ver acá, tiene tres partes en donde puede reaccionar el precio. El precio puede reaccionar tanto al inicio del rompimiento, puede reaccionar en el cuerpo de la vela o puede reaccionar en el fondo de la vela. Si de algo recuerdan es lo siguiente: cuando les di oferta y demanda, les enseñé los patrones de oferta y demanda. Cuando el precio responde al inicio del patrón, suele reaccionar a este tipo de patrón de oferta, donde el precio viene a la zona para luego irse. Ya cuando reacciona al cuerpo de la vela, suele reaccionar al tipo de patrón que se forma de esta manera, que muchas veces suele ser un QM. Cuando se forma un QM en temporalidad más baja dentro de esta vela, suele reaccionar en el QM. Cuando reacciona en el fondo de la vela, suele reaccionar a un drop base, que también es otro patrón de demanda que le he enseñado, rally. Cuando se forma en temporalidad menor, imagínense que esta vela se formó en diario. Vamos a temporalidad menor como temporalidad de 4 horas o de 1 hora y podemos ver este tipo de patrón, este tipo de movimiento. Ya luego lo vamos a ver en el mercado. De igual manera, también en las bajistas sucede de la misma manera. Cuando el precio reacciona a esta zona de oferta, eso denota de que está reaccionando en el rompimiento de esta vela aquí, el rompimiento aquí abajo. Entonces, cuando la vela reacciona más en el cuerpo de la vela, también suele reaccionar a un patrón de QM. Cuando reacciona a esta fórmula de oferta y demanda, que en este caso es de oferta, cuando reacciona acá en esta base. Ahora lo vamos a estar viendo en el mercado de la siguiente manera. En una tendencia solemos ver un montón de velas envolventes. Por ejemplo, tenemos acá, miren esta vela envolvente. También acá tenemos otra vela envolvente. Si se fijan, este tipo de vela se encuentra muy a menudo en los gráficos. Aquí tenemos otro tipo de vela envolvente alcista. Tenemos otro tipo de vela envolvente alcista. Estoy en el gráfico del oro en temporalidad mensual. El oro tiende a ir mucho al alza, pero aquí miren, tenemos también otro tipo de vela, pero envolvente bajista en este caso.
Y como vemos, este acá reaccionó en la base. Aquí tiene un rally base drop. Cuando el precio regresa a la base, dio oportunidad para venta. ¿Y cuánto se movió acá? Si podemos ver, reconociendo este tipo de patrón, 2161 pips. Vemos acá también de la misma manera otro tipo de vela envolvente donde el precio, una vez que se fue, regresó. ¿Y donde tuvo reacción? En la mecha o la base. Aquí hubo un drop base rally. El precio se fue, regresó a la base de la demanda y miren cuánto se movió el precio después de reaccionar a eso. 5.867 pips en el oro. Entonces vamos a centrarnos ahora en la reacción que tienen estas velas. En este caso voy a hacer lo siguiente. Vemos aquí esta vela envolvente. Se ve que aquí comenzó una tendencia alcista porque va con fuerza. Esto es temporalidad mensual. Tenemos un pequeño retroceso del impulso generado en la tendencia. Luego tenemos de este retroceso una vela envolvente alcista que toma el control nuevamente después del retroceso. Una vez que el precio regresa, vemos que hay reacción acá en el cuerpo de la vela y tiene 915 pips luego de esa reacción. Luego el precio regresa nuevamente y ¿a dónde vuelve? La base de la vela. A partir de acá, el precio solo se ha ido al alza, 10.548 pips. Aquí también tenemos otro envolvente alcista. Como le expliqué, uno que reacciona en el cuerpo, tenemos uno que reacciona en la base y tenemos otro que reacciona en el rompimiento de la vela envolvente. Entonces, vamos a ir a temporalidad menor ahora. Estamos en temporalidad mensual, vamos a ir a temporalidad diaria para ver qué es lo que sucede dentro de estas velas y por qué reaccionó y qué patrón nos formó. Como podemos ver acá, en los tres tipos de reacciones que vimos en estos dos tipos de velas envolventes, podemos notar lo siguiente. Aquí tenemos la vela mensual bajista. Todo este movimiento bajista es lo que sucedió dentro de esa vela mensual. Mientras que todo este movimiento que ven acá al alza fue todo lo que sucedió en la vela alcista. Aquí vemos el mismo patrón de vela envolvente. Miren el precio como se ve. Una fuerte caída, drop, base, hacia una base y luego un impulso al alza, un rally. Este rally alcista, una vez el precio regresa, y miren la fórmula del rally base rally. El precio llega y una vez llega a la zona de demanda, miren cómo reacciona el precio. Miren cómo esto se ve. Bajo, alto, bajo más bajo, un alto más alto. En temporalidad menor lo van a ver y aquí hay un claro QM. Aquí tenemos que ir a 4 horas para ver el QM, lo cual estaría en esta zona aquí la entrada. Entonces, una vez el precio reaccionó en esa zona, ¿cuántos pips nos dio? Bueno, aquí vemos que fueron alrededor de 800 pips en la reacción del cuerpo de la vela envolvente alcista. Ya una vez que dio los 800 pips, el precio volvió nuevamente y retrocedió hasta donde llegó, hasta la base. Y a partir de acá, miren cómo reaccionó el precio. Esta fue la segunda vela envolvente mensual que vimos, que sucedió de la misma manera. Esto es un drop, una caída, y ya luego acá se formó nuestra vela envolvente alcista y este está reaccionando en el rompimiento de la vela. Miren, ni siquiera llegó a la zona de demanda acá, solo reaccionó al rompimiento. Acá estaba formando lo que era un QM, pero no llegó a la zona del QM. Entonces el precio reaccionó acá y se fue. ¿Cuánto se movió el precio a partir de acá? Si vemos, 1884. Entonces, es evidente que este tipo de vela envolvente, usando zonas como lo que ya saben de oferta y demanda, es un potencial patrón de dirección que pueden tomar para saber el tipo de movimiento que va a dar el mercado durante las próximas semanas, los próximos días, o todo depende del tipo de vela que tomes como envolvente para buscar este tipo de operación. Lo importante de esto es que si ven ese tipo de vela envolvente en temporalidad mayor, pueden ir a temporalidad menor, ubicar los tipos de zonas de reacción, tanto en el rompimiento como en el cuerpo de la vela, o marcar también la base de la vela. Y ya, una vez que el precio llegue a esa zona, buscar lo que es un patrón, como lo que ya le he enseñado, patrón de reversión, patrón de continuación, que pueda darle la confirmación necesaria para poder entrar y aprovechar el movimiento que se viene.
espero que lo estudien, lo busquen en sus gráficos, en los pares que operan, que esto suele suceder en todos los pares. De momento solo le pido que se sigan suscribiendo al canal si aún no están suscritos, denle like, compartan con otros traders que necesiten la información y seguiremos dándole mucho contenido de valor. Buena suerte, traders.